Buen día, mis amados. Que la gracia del Señor siempre esté con cada uno de nosotros. Hoy estamos comenzando ya el mes de octubre del 2024 y pues felicidades a los que están cumpliendo años este día y cada día del mes de octubre, como también un abrazo fuerte para aquellos que están pasando dificultades, aflicciones, dolores. Pues la vida es eso, ¿verdad? Alegría y tristeza, que es lo cual nos lleva a depender mucho más del Señor para vivirla con gozo, con alegría, aún en medio de las circunstancias difíciles, porque Él pagó un precio muy alto para que nosotros pudiésemos ser libres. Y continuamos pues con esta serie de cómo combato el miedo. Ya vimos, ya sea provocado por el pecado, provocado ahí en medio de la aflicción, y de cómo el enemigo nos ha incitado a huir, nos ha incitado a través del miedo a sobrepasar los límites. En esta oportunidad estamos viendo el origen la primera vez, pero en el caso de nosotros, quien nos incita a sobrepasar los límites de la obediencia que Dios nos ha dado, pues ya sabemos que es el enemigo, ¿verdad? Y pues en esta oportunidad, la vez pasada vimos que no debemos de huir, no debemos de escondernos por no enfrentar la situación que estamos viviendo, aquello que nos angustia. Y hoy vamos a ver que no debemos de huir de la responsabilidad y tomar conciencia de nuestras acciones. Y nosotros tenemos la ventaja de poder ver estos ejemplos para que antes de sobrepasar límites, en medio de la situación que nos encontremos, incitados por el enemigo, entrar a un terreno no conocido y que es tenebroso, pues mejor, ¿verdad? No huir de la responsabilidad. Si yo he cometido una situación, un pecado, pues enfrentarlo. Es lo más sano, es cortar de raíz una situación, no postergar una situación difícil en nuestras vidas, como sucede ahora. Por eso se ha fomentado tanto la angustia, la ansiedad, por cosas pasadas guardadas, miedo guardado desde la niñez. Y es bonito poder saber que tenemos que ser responsables y no huir. Y vamos a ir al texto de Génesis 3, versículo del 11 al 13. Y dijo Dios, esta es la parte que también me encanta a mí. Cómo el Señor vimos que nos busca y nos lleva a un estado donde resolvamos la situación, donde no nos escondamos, porque escondido tenemos ahí aquello siempre ahí guardado y no pasa nada, no avanza. Pero cuando el Señor nos lleva a confrontarnos, a ver la situación y resolverla, que ese es todo lo que Él busca, en cambio el enemigo es desanimarnos, derrumbarnos y dejarnos ahí tirados, pero Dios nos busca que confrontemos la situación, que volvamos la realidad, que volvamos en sí. Y le pregunta, y le dijo Dios, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? La primera pregunta, ¿has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio el árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Una vez que el miedo se ha apoderado de nosotros, tendemos a escondernos o buscar culpable, trasladar la responsabilidad a otras personas. Pero sabe que Dios, que es un Dios justo, equitativo, que hace juicio, se recuerda que vimos lo que era la justicia, el juicio, la equidad. Pues exactamente aquí el Señor la aplica. Lo primero que hace ahí es hacerlo responsable con la pregunta, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? Como vimos la vez pasada, ellos habían estado siempre desnudos, pero como ellos ahora se vieron de una manera diferente, porque eso es lo que hace el pecado. Cuando se pierde la inocencia, y en este caso, que era la primera vez, traspasaron los límites y entraron al terreno desconocido. Y el pecado entró en ellos y ya hubo un cambio irreversible en ellos en ese momento. Pero nosotros ahora sí ya conocemos esos límites y lo que sucede fuera de esos límites. Por eso la pregunta, ¿quién te enseñó? Todos sabemos que quien nos incita a sobrepasar los límites, y lo repito una y otra vez, es el enemigo. Pero cada uno de nosotros decide si lo pasa o no. En este caso, ellos no sabían la realidad. Ellos fueron tentados a algo desconocido, pero nosotros hoy en día sí sabemos lo que sucede. Sí sabemos las consecuencias, sí sabemos entrar a un terreno tenebroso, donde muchos han entrado y han avanzado tanto que no han podido salir.
Y ese es el punto, porque el Señor nos lleva a no escondernos, a no postergar una situación difícil, sino llegar donde Él y ser confrontados, hacernos responsables de que quién le había reconocido. ¿Quién fue? Satanás. Él me incitó, pero yo tomé la decisión. Eva tomó la decisión de traspasar los límites. Adán tomó la decisión de tomar algo sin asegurarse de nada y olvidar muchas cosas en ese momento. Simplemente confió, tomó. Entonces no se fijó. Y cómo es importante fijarnos cuando nos ofrecen algo, cuando nos dan algo que parece tentador. Y sin pensar, confiamos en aquello y solo lo tomamos. Y muchas veces eso nos ha traído graves consecuencias en la vida. Pero lo bonito es poder ver quién es el que susurra al oído. Quién es aquel que está ahí. Puede ser el enemigo, puede ser tu voz interior, ese yo, puede ser otras voces externas que te estén incitando a hacer algo diferente, algo de que no va a pasar nada. Pero tú ya sabes, tú y yo ya sabemos que si sobrepasamos los límites, entramos a un terreno sumamente tenebroso. Entonces lo primero es saber, conocer al enemigo, cómo trabaja. Y a uno estar consciente de eso. La otra pregunta, ¿has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Era de sí o no. Y en este caso pues era sí, comí. Él no le estaba preguntando cómo había comido, cómo le llegó a las manos el fruto. No, él se salió por la tangente. ¿Qué hizo? Le echó la culpa a la mujer. Sí, es cierto, ella le había ofrecido, pero él tenía la decisión en su poder de tomar aquello o no, de decirle no, mujer, Dios dijo que no. ¿Entiende? Entonces, la decisión siempre va a ser personal. No importa quién nos incite a hacer algo. No importa quién nos provoque. Al final nosotros decidimos enojarnos o no enojarnos, pecar o no pecar. Porque esa es una decisión personal. Y él aquí solo era sencillo decirle, sí, comí. Pero él se fue por otro lado. Lo que hacemos hasta el día de ahora, justificar. O sea, no importaba quién se lo había dado, cómo se lo había comido, en qué momento de descuido él se lo había comido, no se había percatado, estaba pensando en otra cosa. Cualquier excusa, por válida que fuera, simple y sencillamente era decir sí, reconociendo. Llevarlo, lo llevó a ese momento que se diera cuenta de que sí había pecado, sí había desobedecido. ¿Y qué le dijo a la mujer? Bueno, ya en lo anterior vimos que ahí está el juicio, dar cuentas, tuvo que dar cuentas. Primero lo hizo responsable, ¿verdad? Lo hizo responsable. ¿Quién te enseñó que buscara la responsabilidad? Y luego que diera cuentas, sí, fui yo. Y la tercera pregunta, ¿qué es lo que has hecho? No le dijo, ¿por qué le diste a tu marido? ¿Por qué comiste? Simplemente, ¿qué has hecho? Mire, es tremendo. Le pidió dar cuentas. ¿Qué es lo que has hecho? Que se diera cuenta de la magnitud del problema. Eva ni idea tenía que algo aparentemente tan sencillo iba a ser tan trascendental para toda la humanidad. Cuando nosotros sobrepasamos los límites de Dios por miedo, hay que ver las consecuencias. ¿Qué desastre vamos a ocasionar? No solo en nosotros mismos, sino en los que nos rodean. La familia, la iglesia, los vecinos, el país. Es que es increíble. Cada acción nuestra afecta, es como una onda en el mar. Se extiende, se extiende. Entonces ahí la llevó a ella. Ella no podía ver el alcance del pecado. A veces eso nos pasa. En el miedo no podemos ver el alcance del pecado al tomar una decisión incorrecta en medio de la aflicción o haber pecado y esconderse y no querer confrontar esa situación. ¿Cómo podemos afectar nosotros a otro? La respuesta también era sencilla. He desobedecido. ¿Qué has hecho, Señor? Bueno, desobedecí contra ti y no tenía idea de que iba a suceder esto. O sea, no tenía idea de que era verdad lo que tú decías. Y yo le creía al diablo. Sencillo, decirle, dudé de ti. Por la inquietud de saber algo nuevo, no creí en tus palabras y me dejé guiar y traspasé los límites y entré a un mundo donde ahora me estoy viendo algo que yo no era así. Mi esposo no era así.
Hoy tengo un sentimiento de vergüenza que antes no tenía. Hoy tengo un miedo que antes no tenía. Eso es lo que provoca el pecado. Vergüenza, miedo, culpa. Entonces, en esos momentos creo que es de hacernos esa pregunta: ¿dónde estás tú? ¿Quién me está enseñando a hacer esas cosas? ¿Qué es lo que voy a hacer antes de cometerlo, verdad? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué alcance va a tener esa decisión que yo voy a tomar? ¿A quiénes va a afectar esa decisión que yo voy a tomar? Y eso nos va a evitar más consecuencias, las que ya tenemos, y gracias a nuestro Señor Jesucristo, porque hoy nosotros sí estamos cubiertos con Él. Nuestra vergüenza fue cubierta por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué hace el diablo? Llevarnos fuera de los límites para que volvamos a ver la naturaleza pecaminosa que tenemos, la maldad que hay en nosotros, que está cubierta con la sangre de Cristo. Y entrar en esos estados es donde se entra en depresión, se entra en culpa, se entra en un momento tremendo, cuando usted como padres, como madres, por ejemplo, empieza a juzgarse por el pasado, por lo que ha afectado a sus hijos, entra en un terreno tenebroso. El pasado ya no lo podemos cambiar. Entra en un terreno tenebroso porque entra la culpa, entra a verse su condición, su naturaleza terrible, cuando Dios ya le cubrió, ya le perdonó. Por eso sobrepasar esos límites con la mente, con el pensamiento, es de cuidado. No tenemos que hacerlo. Recordemos dónde estamos, de quién somos y qué consecuencias va a traer esa situación. Así es que con Eva le dijo: date cuenta. Con las mujeres, mire, tremendo. A veces hacemos muchas cosas y no medimos las consecuencias con nuestra boca, con nuestras acciones. Y es bueno saber que trae consecuencias enormes que afectan al esposo, a la familia, a todos, y al hombre. Tener más cuidado en las decisiones que va a tomar, en lo que va a hacer, en lo que va a creer, aún de su misma esposa. Entonces, es bueno saber también cómo funciona el enemigo. Mire qué hermoso lo que se puede aprender en estas cosas. No huir de la responsabilidad y tomar conciencia de nuestras acciones. Es algo que debemos de guardar y reconocer en esta semana y en cada momento de nuestra vida. Que Dios me lo bendiga.